Bueno, arrancamos entonces. Esta charla yo la titulé Dormir como, pero en realidad es dormir con un bebé, porque un poco aludiendo a esta frase tan conocida sobre la forma de dormir de los bebés, y donde parece que dormir como un bebé es sinónimo de dormir muchas horas de corrido, plácidamente, levantarse renovado. Sabemos que en realidad dormir con un bebé dista bastante de todo eso. Así que un poco la intención de esta charla es compartir algo de información en relación a cómo realmente dormir con un bebé, cuáles son las expectativas que podríamos tener y cómo las podemos contrastar quizás con la realidad de todos los que hoy me están escuchando, tienen hijos y saben que esta fantasía de dormir 8, 9, 10 horas de corrido en los primeros años de vida es bastante poco probable, no voy a decir imposible, pero sí poco probable, y que por alguna razón efectivamente están ahí del otro lado. Así que, bueno, voy a arrancar esta charla con un poquito de contenido sobre biología del sueño. No los voy a aburrir con eso, pero sí me parece importante que ustedes puedan entender, por cosas que vamos a ver más adelante en la charla, que ustedes puedan entender un poco de qué se trata o cómo funciona la fisiología del sueño, de qué mecanismos depende. En principio vamos a decir que el sueño es una necesidad vital y fisiológica, parece una obviedad decirlo, no es algo que uno aprende, sino que es algo que funciona autónomamente, porque si no dormimos, sencillamente los seres nos morimos. Entonces, el sueño, esto digamos, es lo primero que sirve para desmontar la idea de que necesitamos enseñarle al bebé a dormir. El bebé duerme, sabe dormir desde que está siendo gestado. Ya en el 6º mes de gestación se inician los primeros esquemas de sueño, con lo cual el bebé nace sabiendo dormir. Pero ese sueño, que se inicia en el 6º mes de gestación, tiene una estructura dinámica, es decir, que cambiando y se va construyendo y va madurando a lo largo, en realidad, de toda la vida. Especialmente durante los primeros 6 años es cuando se completa la maduración de esa estructura de sueño, pero que a lo largo de los años... Perdón, Vani, perdón, hay quien está escribiendo que solamente... no escucha bien. ¿Será que vos podés subir tu volumen? A ver, ¿ahí se escucha Ahí se mejor? escucha. Sí, sí. Ah, bueno, ahí va, entonces lo ponemos más fuerte, ahí va. Entonces, que la estructura va cambiando, o sea, se conforma en los primeros años, pero a lo largo de toda la vida va teniendo diferentes características. No duerme igual un bebé que un niño, que un adolescente, que un adulto y que un anciano. Entonces, toda la vida la dinámica del sueño va cambiando. Cumple funciones diversas. Yo acá enumeré algunas, pero para rescatar las principales, muchas las funciones que cumple el sueño, entre ellas lo que es el crecimiento y la reparación celular. El sueño mejora la función cognitiva, o sea, todos los procesos de aprendizaje se gestionan y se incorporan durante fases del sueño. Aporta energía, lógicamente, mejora la memoria. Las personas que tienen real privación del sueño pueden tener dificultades de memoria. Y desde luego que mejora el humor, decirles, porque es muy difícil sostener el día cuando dormimos bien. Entonces vamos ahora a aprender un poco de los mecanismos los cuales depende el sueño. Esto yo lo explico muy fácil para que ustedes lo entiendan y lo comprendan. De esto, digamos, se desprende bastante de lo que vamos a ver luego. El sueño depende esencialmente de 2 mecanismos. El primer mecanismo es lo que llamamos el ritmo circadiano, ¿sí? O más conocido como reloj biológico también. Este ritmo circadiano está controlado por el núcleo supraquiasmático, no se acuerdan de eso, después les voy a mostrar, es un pequeño espacio dentro del cerebro que comanda, es como un panel de control de diferentes funciones, entre ellas lo que es el ritmo circadiano. Y este núcleo supraquiasmático es el encargado de crear esta hormona tan conocida que es la melatonina, que regula el sueño, especialmente nocturno, porque está asociada a ritmos biológicos en función de que haya o no haya en el ambiente luz.
Es decir, la melatonina va a aparecer cuando la luz ambiente decrece y se va a reducir casi a niveles imperceptibles cuando hay presencia de luz en el ambiente. Esta melatonina, liberada por el núcleo supraquiasmático, regula entonces el sueño nocturno, es muy importante para el sueño nocturno, y sí, esto está inmaduro al momento del nacimiento, es decir, el bebé nace con un ritmo circadiano, vamos a decir, inexistente, no tiene adquirido el ritmo circadiano y lo va a ir adquiriendo a lo largo del más o menos primer trimestre de vida. Algunos bebés un poquito antes, otros bebés un poquito después, pero a lo largo de los primeros 3 meses podemos decir que el bebé no tiene establecido el ritmo circadiano. Por eso también decimos que se escucha bastante esta frase de el bebé no diferencia el día de la noche. Tiene que ver con esto. Acá en esta imagen les muestro dónde está, no sé si lo ven acá chiquitito, verde, el núcleo supraquiasmático, y está justito al lado de lo que es el quiasma óptico, que está justo detrás de la retina. Esto tiene sentido por esto que les cuento. Cuando capta a través de la retina la presencia o ausencia de luz en el ambiente, el núcleo supraquiasmático sabe si tiene que liberar melatonina o no. Por eso, cuando se habla de sueño nocturno, se hace hincapié en preferiblemente estaría bueno tratar de oscurecer el ambiente y sostener esa oscuridad a lo largo de toda la noche. Tiene que ver con, porque la presencia de luz puede inhibir la secreción de melatonina. Bien, el mecanismo del sueño se llama contático de sueño. Si tuviéramos que explicar lo que es la homeostasis, hacerlo muy sencillo, la homeostasis es el equilibrio, es la regulación, es a partir de lo cual funciona adecuadamente un organismo, ¿sí? Con todas sus características y sus funciones normales. Entonces, el sueño tiene, para lo que es el sueño del día especialmente, tiene un funcionamiento homeostático a partir de lo que se llama la presión de sueño. La presión de sueño no es más ni menos que la famosa somnolencia, que nosotros a medida que vamos estando despiertos durante un X cantidad de tiempo, vamos acumulando en sangre una hormona que es otra que la melatonina, no es la melatonina, es la adenosina. La vamos acumulando en sangre y cuando llegamos a un cierto nivel de adenosina es cuando sentimos ese cansancio que nos dice que nos tenemos que ir a dormir. Los bebés pequeños tienen menos capacidad de acumular adenosina, por eso duermen intermitentemente a lo largo del día. A medida que el bebé crece, va como soportando más tiempo de vigilia y por eso a lo largo de los primeros años los bebés van despertando siestas hasta que llega un momento en que muchos niños ya, entre los 3 o 4 años, ya no duermen más siesta. Bueno, tiene que ver con eso. Pero la presión de sueño, que regula el sueño diurno, o sea, esta hormona adenosina es la que comanda este cansancio acumulado que nos lleva a dormir en el día, sí está presente desde el nacimiento. A diferencia del ritmo circadiano, este control homeostático del sueño sí funciona desde el primer momento, el bebé nace, cuando llega cierto momento donde el bebé se cansa, necesita dormir y se duerme. ¿Sí? Estos son como los dos mecanismos que comandan el sueño, tanto de día como de la noche. Bien, hasta acá la cuestión fisiológica que me parecía importante compartirles. Ahora bien, más allá de la fisiología, nosotros sabemos que el sueño está muy atravesado por la cultura. No dormimos igual en Capital Federal, en el Chaco cuando hace 50 grados, en países, por ejemplo, los nórdicos, que el día se termina a las 4 de la tarde, en culturas especialmente anglosajonas, donde naturalmente la gente tiende a hacer las cosas temprano, amanecer temprano y terminar el día temprano. Nosotros, los latinos, o los países en general de climas más cálidos, tendemos a hacer todo un poco más tarde. Bueno, es decir, que la cultura y hasta estas cuestiones, digamos, ambientales, condicionan la manera en la que dormimos. No dormimos todos iguales, y los bebés en cada cultura de alguna forma también se adaptan a dormir en relación a la cultura en las que les toca estar metidos, ¿no? Para entender un poco, toda la vida, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, y así como ha sucedido y como sucede con otras especies de mamíferos, las crías
en nuestra especie siempre han dormido acompañadas. Esto tiene que ver incluso con la característica de las viviendas, en la idea de tener una casa con varias habitaciones, donde duermen en una habitación los adultos y en otras habitaciones los niños, son más que nada una novedad histórica de 500 años. Para no tenían esas características, en general había un espacio donde se dormía, todos, un espacio donde se preparaban alimentos y otro espacio donde se hacían, digamos, las necesidades, que en general eran afuera de la casa. Entonces, han habido a lo largo de la historia cambios socioculturales, económicos, que han de alguna forma cambiado o empezado a modificar las pautas naturales que veníamos llevando adelante en la crianza de nuestros hijos. Especialmente en la cultura occidental, si tuviésemos que pensar en cuál fue como quizás el evento económico y cultural que empezó a cambiar o a gestar este cambio, podemos pensar en la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial, la figura de la mujer, que hasta ese momento pertenecía más que nada al ámbito doméstico, tanto para lo que son las tareas del hogar como para el cuidado de los niños, y en lo que es el trabajo, ella quizás sí se ocupaba de cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los cultivos, con cosas que estaban cerca de la vivienda y que podía hacer o llevar adelante en el día junto con los hijos. Esas mujeres, a partir de la Revolución Industrial, es importante entender que esto fue un proceso, no fue una cosa, ¿no?, de un día al otro, empieza la Revolución Industrial, estos fueron años. La mujer empieza a salir de esa esfera doméstica, empieza a ocupar espacios en la fuerza de trabajo en la fábrica, en la empresa, entonces empieza a ausentarse, empieza a estar separada de sus hijos durante una X cantidad de horas al día, y ese tipo de, esa nueva ocupación de la mujer fuera del hogar empezó de alguna forma a mostrar o a traer la necesidad de modificar de alguna forma artificial las características del sueño y de la alimentación infantil. Con esto me refiero a es cuando empieza, digamos, a tener mucha prevalencia la alimentación artificial en los que son bebés pequeños, y en relación al sueño, esta idea de que el bebé necesita dormir separado de la madre, dormir la noche completa, más que nada para permitir que esa madre tenga un sueño ininterrumpido y reparador que al día siguiente le permitiera ir a sostener, digamos, su trabajo, su compromiso laboral al día siguiente, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, gradualmente se empieza a instalar en la cultura occidental el sueño como preocupación parental, ¿sí? Esto me parece importante rescatarlo, porque toda la vida se ha sabido que los bebés despiertan de noche, nunca ha sido, digamos, ni algo sorprendente, ni algo que resultara problemático. Quienes criaban niños sabían que los niños dormían de esa manera, pero a partir de este proceso sociocultural que se empieza a dar, esto empieza a aparecer como una preocupación. Hacia fines de los años 70, por eso ven que esto va progresando en el tiempo, empiezan a surgir métodos de entrenamiento del sueño. En Estados Unidos arrancan a fines de los 70, pero explotan en los 80 con un libro muy famoso, que fue el libro del Dr. Ferber, que lo que proponía era un sistema de adiestramiento del sueño, donde a los bebés se los, entre comillas, enseñaba a dormir solos a partir de ciertas condiciones, y entre ellas había que dejarlo en su habitación, dejarlo en su cuna, despedirse y empezar a contar a partir de una tabla de tiempos cuánto tiempo el bebé lloraba, para cumplir con esa tabla, ir a atender al bebé cuando ese primer tiempo se completaba, luego volver a salir de la habitación, esperar otro tiempo más prolongado de llanto, volver a atender al bebé, volver a salir, y así sucesivamente. Luego esto se traslada a Europa. En España también surge un libro muy parecido, que es el Duérmete Niño. Esto fue ya mediados de los 90, con el doctor Estivil, que hizo un libro muy parecido al de Ferber, solo que modificó un poquito la tabla de tiempos, la hizo un poco más cortita, los intervalos de llanto eran un poco más cortos. Pero esto se empieza a instalar en la cultura, esto lo empieza a recomendar la comunidad médica y la sociedad en general, digamos, de madre a madre, de generación en generación, se empieza a hablar de esto y de que esto era lo que había un poco que hacer.
Hoy no, quizás está bastante más extendida la idea de que estos métodos de entrenamiento son bastante cruentos y de dudosa inocuidad, y surgen otras figuras en relación al sueño, de las que yo hablo bastante en espacios en redes sociales, como las Sleep Coach, que de alguna forma siguen instalando o trayendo a la mesa esta problemática del sueño como problemática y como algo que hay que resolver y que modificar. Entonces, estos niños que desde fines de los 70, 80 empiezan a ser adiestrados para dormir en soledad y para autoconsolarse, porque es un poco esa la estrategia de este método de entrenamiento, que es eso, que el bebé resuelva por sí solo los despertares nocturnos. No que los bebés no tengan más despertares nocturnos, porque acá está un poco el kit de la cuestión, ¿no? La idea de dormir toda la noche no es para el bebé, sino para el adulto, que el adulto no sea interrumpido y que el bebé cuando se despierte logre volver a dormirse por sí mismo. Lo que pasa es que el mecanismo de autorregulación es algo que se adquiere con los años, entonces exigírselo a un bebé es lo que lo hace difícil y lo que implica entonces implementar estos planes de adiestramiento, ¿no? Acá, bueno, esto que muestra un poco uno de los recursos, que pone muchos chupetes en la cuna para que el bebé sí o sí encuentre alguno, se lo ponga y no necesite de la asistencia del adulto. Aún así, con estos métodos de entrenamiento siendo tan populares, hay información, digamos, que surge de ciertas encuestas, como por ejemplo esta, que esta se hizo en Buenos Aires, creo que en el 2015, que arroja, esto es una de las cosas que se extrajo de esa encuesta, pero que casi un 50% de las familias practica el colecho, pero no planificada. Esto es, creo que el gran problema del colecho, que es el hacerlo sin haberlo premeditado, lo cual aumenta sustancialmente las probabilidades de que sucedan eventos desafortunados. Entonces después queda instalada la idea de que el colecho es peligroso, y en realidad lo peligroso es practicarlo precisamente sin conocer lo que son las pautas de sueño seguro. Y además de hacerlo de manera no planificada, por supuesto, lo hacen de manera oculta. O sea, las familias que a veces hacen colecho creyendo que no es lo recomendable porque el pediatra les dice que no, porque la suegra o la madre de la madre dice que es una malísima idea, que así se malacostumbra, porque los hijos de las amigas todos duermen en sus cunas. Bueno, toda esta cuestión de la presión social que implica dormir con hijos en la misma cama o en el mismo cuarto, hace que las familias a veces oculten. Yo lo veo, digamos, en mi consulta diaria, ver la preocupación y cómo tantas veces el sueño se convierte realmente en el eje del día de las familias, sobre todo para las madres que se quedan muchas horas del día solas con sus hijos, y entonces buena parte del día están planificando las horas en las que tienen que dormir la siesta, las que no tienen que dormir la siesta. O sea, el sueño se convierte realmente en lo que determina la estructura del día, ¿no? Bien, bueno, hecho un poco toda esta introducción, vamos a decir, histórica, me parece importante adentrarnos en entender cómo funciona el sueño según la edad. Yo les conté que el sueño tiene una estructura dinámica que va cambiando conforme el bebé crece, y entonces entender un poco cómo se desarrolla esto también nos ayuda a explicar por qué se comportan de determinada manera los bebés a la hora de dormir. Dijimos que el sueño tiene un desarrollo progresivo que va desde la etapa gestacional, como les conté, finales del embarazo el bebé ya empieza a adquirir estos primeros esquemas de sueño, y se termina de completar hacia los 6 años de vida más o menos. Entonces tenemos una primera etapa de construcción de la estructura del sueño que va entre los 0 y los 7 meses. Acá tenemos a un recién nacido que nace con 2 fases de sueño, la fase de sueño profundo y la fase de sueño REM, que llamamos, la fase de sueño activo, donde el bebé sueña, por ejemplo, y hacia los 7 más o menos, 8 meses, completa el ciclo de sueño con 2 fases más que le faltan. El ciclo completo de sueño tiene 4 fases. Entonces el bebé tiene sus primeros meses con 2 fases, y hacia los 7 meses más o menos adquiere las 2 fases que le faltan para completar las 4 fases del sueño adulto. Ahora bien, que haya adquirido las 4 fases hacia los 7-8 meses
no quiere decir que entonces tenga que dormir como un adulto. Viene ahí la etapa de maduración, que arranca desde más o menos los 7, 8 meses y se termina de completar los 6 años. Durante esta etapa, lo que va sucediendo es que se van reduciendo el número de horas de sueño, un poco lo que les decía al principio, que vamos durmiendo en realidad cada vez menos. Esta cosa que sabemos, por ejemplo, que la gente de edad mayor duerme pocas horas al día, bueno, tiene que ver con una necesidad natural según el momento en el que estamos. Bueno, los bebés, el recién nacido duerme mucho más que un bebé de 4 meses y así sucesivamente. Y también en esta etapa de maduración, la luz al final del túnel, es que se van reduciendo los despertares nocturnos, pero se van reduciendo los despertares nocturnos que requieren de la asistencia de un agente externo, vamos a decir, para poder hilar un ciclo de sueño con el siguiente. No desaparecen los despertares nocturnos, todos tenemos despertares nocturnos, se llaman microdespertares. En los niños más grandes o ya en los adultos, estos microdespertares se pueden traducir en un cambio de posición en la cama, un pase de respiración profunda, cuando vemos a alguien dormir y esa persona de pronto hace... Eso es para esa persona un cambio de ciclo de sueño. Para un bebé es un pedido de teta, es un pedido de abrazo, de palmadita. Eso es lo que empieza a cambiar, que el niño empieza a dejar de necesitar esa intervención, pero el despertar sigue sucediendo. Nosotros incluso los adultos tenemos despertares fugaces, por ejemplo, cuando vamos al baño, cuando tomamos un poco de agua, nosotros después nos acordamos, o miramos el reloj, nosotros después nos acordamos al día siguiente que hicimos eso, pero cuando terminamos de hacer eso, podemos rápidamente retomar el sueño sin mayores problemas, en la mayoría de los casos. Bueno, los bebés es cuando necesitan de la asistencia de su cuidador para poder enlazar con el ciclo de sueño siguiente. Entonces ahora vamos a ver bien, un poco más desgranadamente, qué pasa en función de las edades. El primer grupo etario es el que va desde recién nacido hasta los 3 meses. En esta etapa tenemos a un bebé cuyo ciclo de sueño es ultradiano, esto que les decía antes de que no produce su propia melatonina, su ritmo circadiano no está desarrollado, con lo cual este bebé no diferencia el día de la noche. ¿Sí? Es como el día es una especie de continuado de horas, donde no hay una distinción del día y la noche. Es además un sueño bifásico, porque como les conté tiene 2 fases, lo que es el sueño activo o REM y el sueño lento o sueño profundo. Estos bebés que pasan alrededor del 70% de su tiempo durmiendo, la mayor parte del tiempo que están durmiendo lo están haciendo en sueño REM. En esta fase de sueño REM, estos bebés están reorganizando todos los estímulos que han incorporado a lo largo del tiempo que están despiertos. Ustedes piensen que el bebé viene de una vida intrauterina, donde están en un medio acuático, donde todos los estímulos están de alguna forma amortiguados por el vientre materno, los sonidos, la luz, olores, todo eso el bebé empieza a percibirlo de manera directa cuando nace, y todo absolutamente es un estímulo. Entonces, ese cerebro necesita empezar a organizar esa información de alguna manera para empezar a entender el mundo, y por eso el bebé pasa tanto tiempo durmiendo, y mucha parte de ese tiempo que duerme está en esta fase de sueño. Organiza la memoria, los procesos de aprendizaje, es muy importante la fase de sueño REM en estos bebés. Y además, la forma de dormir y la longitud de los ciclos de sueño que son cortos tienen también un efecto protector, ya digamos diseñado por la naturaleza para prevenir que el bebé entre, por ejemplo, en una apnea muy profunda de la cual no pueda salir, y esto desencadene, por ejemplo, un caso de muerte súbita. Ojo ahí que están dibujando en la pantalla. El siguiente grupo, de los 4 a los 7 meses, ya este bebé les conté que empieza a adquirir la producción propia de melatonina, entonces estos bebés ya sí empiezan a diferenciar el día de la noche. Este bebé además, hacia el final de esta etapa, adquiere esas 2 fases de sueño que le faltaban, entonces ya tiene un ciclo de sueño polifásico, pero es una forma de dormir inestable la de estos bebés,
Y muy comúnmente es en esta etapa, especialmente hacia los 4 meses, 5 meses, cuando las familias dicen, dormía bárbaro, pegaba 4, 5, 6 horas de corrido, realmente dijimos, ya está, con esto nos salvamos, y este bebé empieza a despertarse sistemáticamente cada hora, cada 45 minutos, cada 1 hora y media, es lo que a mi criterio se mal denomina la regresión del sueño del cuarto mes, porque en realidad de regresión, este aumento de los despertares nocturnos tiene que ver con el crecimiento del bebé, con la adquisición de habilidades motoras, habilidades sociales, habilidades cognitivas. El bebé está, yo siempre digo que hacia los 4 meses el bebé hace como un despertar al mundo, y eso inevitablemente impacta en el sueño, claro que sí. Que poner como un cartel con luz de que esto sucede independientemente de la forma de alimentación de ese bebé. Con esto quiero decir que no es real que el bebé que toma mamadera con leche de fórmula se despierta menos que el bebé que toma teta. Esto ya la investigación lo ha logrado más o menos evidenciar, porque por supuesto que esto se ha investigado para entender cómo es que funciona la alimentación en relación al sueño, y no se han encontrado diferencias en muestras grandes de bebés, no se han encontrado diferencias en los despertares nocturnos de los bebés que toman teta y de los bebés que son alimentados con mamadera. Digo porque es muy común que en esta etapa donde los bebés se empiezan a despertar más frecuentemente, las madres especialmente reciban la recomendación de dar una mamadera de noche para que duerma más. Yo no les puedo contar la cantidad de familias que lo han, digamos, diciendo, bueno, yo amamanto, pero si dar una mamadera de noche va a permitir que vuelva a dormir esas 5 o 6 horas, lo hago, y para su sorpresa no pasó nada, nada cambió. Y eso tiene que ver con esto, con que estos despertares tienen otras causas que no son el hambre, y que si los despertares fueran por hambre, el bebé puede seguir mamando, si es amamantado, puede mamar y resolver ese despertar. No tiene que ver con eso. En el siguiente grupo vemos a los bebés de 8 meses a 2 años. Este es un grupo muy grande donde hay diferencias porque abarca, digamos, un espectro etario bastante grande, pero a lo largo de esta etapa lo que vemos es que hay muchos hitos madurativos que generan estrés. Y ese estrés, como se puede imaginar, impacta en la forma de dormir. Podemos tener desde, yo acá enumeré algunos, ¿no? La introducción de la alimentación complementaria que arranca hacia finales de la etapa anterior, digamos, pero algunos bebés no inician a los 6 meses, sino a los 7 o a los 8. La angustia de separación famosa, que no es únicamente a los 8 meses, pero que se asocia bastante a esta etapa. El inicio del desplazamiento autónomo, desde bebés que ya gatean hasta bebés que logran la bipedestación, ¿no? Ponerse de pie y caminar en 2 patas. La erupción dentaria, que esto no es algo que le suceda a todos los bebés, pero hay familias que se dan cuenta de que cuando el bebé está cortando ciertos dientes, las noches son un poco más complicadas. El inicio del control de esfínteres no quiere decir dejar los pañales, pero sí quiere decir que el bebé empieza a registrar, especialmente después del primer año de vida, empieza a registrar esto del poder retener o soltar el esfínter para poder liberar el excremento. Entonces, todos esos procesos impactan en lo cognitivo, en las experiencias que atraviesa ese bebé, y eso se ve reflejado en la noche. El sueño sigue siendo inquieto, ¿sí? Es una etapa en la que hacia el final de esta etapa empiezan a surgir otras cuestiones como por ejemplo pesadillas, también otros trastornos del sueño en los que no nos vamos a meter en esta charla, pero que suelen aparecer en esa etapa y que representan despertares nocturnos. Y en este último grupo, de los 3 a los 6 años, acá viene la parte buena, acá hay una disminución de los despertares, como les dije antes, que requieren intervención adulta, que llegan quizás a mejorar bastante o a desaparecer hacia los 5 años. En muchos casos, en esta etapa ya desaparece la siesta, pero retomo y les digo que depende de nuevo de la cultura.
Hay culturas donde todo el mundo duerme la siesta siempre, niños, adultos, ancianos, así que esto estamos quizás hablando de lo que sucede más que nada en las grandes urbes. Y también lo que hay en esta etapa es una maduración personal. El bebé, ese bebé que teníamos hace un tiempo, ahora es un niño que tiene un lenguaje adquirido, que posiblemente ya controla esfínteres, que el desplazamiento está perfectamente instalado. Entonces, que hay un montón de cosas que tienen que ver con el funcionamiento en la sociedad, en la vida, que ya el bebé, el niño en este caso, ya ha adquirido. Entonces, es esperable también, vienen otras cosas, ¿no? En esta etapa viene el inicio de la escolaridad, viene la llegada de un hermano, vienen otras cosas que por supuesto son movilizantes, pero hay muchas de las otras cosas que ya están dadas y que eso hace también el sueño se refleje una mejoría que también tiene que ver, por supuesto, con que la estructura del sueño en sí misma ha madurado, los ciclos de sueño se han alargado, digamos, todo cuando el niño va creciendo, en ese sentido va mejorando. Ahora quisiera hablar un poquito de las famosas horas de sueño, porque esta es una preocupación que surge bastante, ¿no? Esta cosa de cuántas horas debería dormir mi bebé, tiene tantos meses, la preocupación sobre si no está durmiendo lo suficiente, en las consultas sobre sueño esto aparece bastante, especialmente asociado a los despertares, ¿no? Digamos, si se despierta tanto, cómo es que descansa realmente. Entonces, en relación a las horas de sueño, lo que es importante entender que la cantidad de horas totales de sueño varía en cada niño. Esto es tan real que lo podemos ver ejemplificado en los bebés múltiples, o sea, las familias que tienen mellizos o gemelos son el mejor ejemplo de que esos dos bebés gestados al mismo tiempo, nacidos el mismo día, con la misma exacta edad, criados por la misma familia en las mismas condiciones, no duermen de la misma manera. Entonces acá tenemos el mejor ejemplo de que las necesidades de sueño son individuales y que esa cantidad de horas de sueño puede variar en función de muchas cosas, como por ejemplo desde hábitos de higiene del sueño, que lo vamos a ver más adelante, rutinas familiares, el temperamento de los niños, como les dije antes, el lugar donde viven, características individuales de cada caso que uno podría evaluar, pero que no quiere decir que algo esté bien o que algo esté mal. Por eso estas famosas tablitas de horas de sueño que yo acá les voy a compartir, es una información que por ejemplo en redes sociales elijo no compartir, porque me parece que esto genera estrés, preocupación. Si no viene acompañado de una explicación, uno se queda con un número, hace las cuentas y dice, uy, mi bebé duerme o duerme más, porque también tenemos casos de bebés que se van por arriba de estas columnas, o de bebés que duermen menos. Y en relación a las totales, me gusta explicarlo para que se entienda con el concepto de los percentiles. Vieron que el crecimiento de los bebés en lo que es el peso, la talla y el perímetro cefálico se va midiendo en percentiles. Un bebé puede estar en el percentil 15, otro puede estar en el percentil 85, sin que eso quiera decir que algo está bien o que está mal. Quiere decir que hay un bebé que tiene un ritmo de crecimiento acorde a ese percentil y otro bebé tiene otro ritmo de crecimiento. En el sueño pasa lo mismo. En el sueño también están estos percentiles, donde habrá bebés que a determinada edad duermen una determinada cantidad de horas y que quizás un bebé de la misma edad duerme un poco más o un poco menos. Incluso acá, en estos segmentos que marcan como de mínima y de máxima, puede haber bebés que se salen de esto, que duermen un poco menos o que duermen un poco más, sin que eso represente un problema. Cuando se evalúan las horas de sueño, se evalúan las horas de sueño totales, ¿no? Cómo se suman entre las horas de sueño diurno y las de sueño nocturno. Y lo que también es importante entender es que no se cuentan en estas horas de sueño los despertares nocturnos. No es que porque un bebé se despierte 5 veces de noche, no puedo contar la cantidad total de horas de sueño. Sí, se cuenta desde que inicie la noche hasta que se inicie el día, independientemente de si hubo un despertar, 3 u 8, ¿sí? Y otro apartado especial merecen las siestas, porque también hay mucho alrededor. Por eso yo reuní acá un par de conceptos que me parece interesante compartirles.
Por un lado, que sepan que las siestas están reguladas por esa famosa presión de sueño que les conté al principio, por esta adenosina que se va acumulando en sangre en función de cuánto tiempo transcurrió ese niño despierto, y que generan este estado de somnolencia que nos lleva a necesitar dormir. Esas siestas evolucionan perdón, con la edad. El niño nos va mostrando en general cuándo está listo para ir dejando siestas. Tener en cuenta que varias siestas al día representan menos horas de sueño nocturno. Hay que estar atento en esto, porque a veces, de hecho lo escucho bastante cuando me cuentan que un bebé quizás duerme muchas horas, incluso corridas de sueño nocturno, pero que de día duerme poco. Bueno, ese bebé lo administra de esa manera. Otros niños dormirán un poco menos de horas de sueño nocturno y duermen un poco más durante el día. Lo que hay que tener en cuenta es que si yo trato de propiciar muchas horas de sueño diurno, es posible que eso impacte negativamente en el sueño nocturno, ¿sí? Hay que evaluarlo como un todo, en función también de la edad del bebé. Esto también es importante. No tienen que tener una duración determinada para resultar reparadoras. Se escucha mucho en este mundillo del sueño infantil que las siestas que duran menos de, vamos a decir, 1 hora, no terminan de ser siestas de calidad, que al bebé no le sirve. Esto es algo totalmente infundado. No hay nada en la investigación sobre sueño que diga que una siesta de 20 minutos, de 40 minutos, no sirva, ¿sí? No sé bien de dónde sale la idea esa y la preocupación sí que genera en las familias esto de los bebés que duermen siestas cortas. Es interesante entender que este patrón de siestitas de 30 a 40 minutos a lo largo del día es habitual, muy especialmente en bebés menores de 6 meses y a veces en bebés un poco más grandes también. Lo que pasa es que cuando el bebé va dejando algunas siestas, a veces alarga un poquito las que quedan, digamos, pero de ninguna manera de pensar que la duración en sí misma es un problema. Capaz es un problema para el adulto que quería aprovechar la siesta para tal cosa, pero digo, no es un problema para el descanso del niño, para la función reparadora que tiene que tener la siesta, y nada, tener esto claro me parece que es necesario. Lo que hay que mirar en todo caso es cómo se despierta ese niño de la siesta. Si el niño se despierta activo, contento, con ganas de continuar el día, qué sé yo, evidentemente, haya la siesta durado 35 minutos o 1 hora y cuarto, me puedo quedar tranquila de que ese bebé le sirvió. Si el bebé se levanta irritable o busca seguir durmiendo de alguna manera, bueno, efectivamente lo que ha tenido es un despertar en la siesta, pero que en realidad necesitaba dormir un poco más y puedo tratar de hacer lo que sea necesario para ayudarlo a dormir un ratito más. Pero el bebé me lo muestra, no el reloj. Esto es lo que es importante entender. También saber que los niños habitualmente se pueden resistir a la siesta durante la etapa de adquisición de algunas habilidades nuevas, o sea, cuando el bebé está empezando a gatear, cuando el bebé está empezando a caminar, puede ser que en esta cosa del no querer parar cueste como, aunque lo vemos cansado, cueste como acompañarlo a dormir, es normal. Y por último, decir que las siestas en contacto no tienen ninguna contraindicación. Hay mucho sobre esto, ¿no? Esta idea de que el bebé tiene que dormir solo porque se puede mal acostumbrar, digamos, dormir con el bebé encima ha sido y es una forma normal de crianza. Todas las culturas en el planeta lo han hecho así y lo hacen así. Yo creo que no debe haber madre o padre en el mundo que no haya comprobado que el bebé dormía más plácidamente, incluso más tiempo estando en contacto con el adulto cuidador que solo. Entonces, no patologizar esto de ninguna manera. Puedo sí entender que sea el adulto el que quiere, como dije antes, usar ese tiempo para otra cosa, pero no poner el problema en que le estamos haciendo un mal al niño, mal acostumbrándolo, ni nada por el estilo, porque esto no es verdad, o que nunca va a poder dormir si no es sobre el pecho de su madre, de su padre, de su abuela, porque tampoco es verdad. Los niños crecen, sus necesidades cambian y el sueño también cambia. Así que no hay razón para privarse y privar a los bebés de dormir en contacto si lo podemos hacer y si lo queremos hacer. Y una cosa más que no está acá, pero la agrego, es que tampoco es necesario que el bebé duerma en las siestas, en oscuridad, en la cama, en la habitación, en determinadas condiciones, digamos, fijas.
Como les dije, el sueño de las siestas está regulado por la adenosina. La adenosina es una hormona que no tiene relación con la luz o la oscuridad del ambiente, como sí pasa con la melatonina, con lo cual el bebé puede dormir perfectamente una siesta con luz natural, en una mochila, en un fular, caminando por la calle, en un cochecito, en la butaca del auto, si justo coincidió que tuvimos que salir y se durmió, no pasa nada. Lo único que podemos tener en cuenta ahí es que si estamos paseando, tratar de respetar ese sueño y no volver a casa justo cuando está durmiendo, porque puede ser que en el cambio de ambiente el bebé se despierte. Pero fuera de eso, no hay ninguna contraindicación para que las siestas se puedan dar en otros ambientes. Me parece que de hecho pensar que la siesta solamente puede ser en la habitación, en la cama, a oscuras y con todas esas indicaciones es súper limitante, es muy estresante. No hay ninguna razón científica que haga que tengamos que seguir esas indicaciones, y me parece que ese tipo de cosas son las que terminan haciendo que para las familias el sueño sea como lo que rige el día completo de la familia, ni siquiera del bebé nada más. Bueno, y con todo esto que vinimos charlando, si tuviésemos que pensar entonces por qué se despiertan, vamos a decir que las principales razones pueden ser algunas de estas. Por un lado, como les dije, inmadurez de la estructura del sueño que irá cambiando y creciendo junto con el niño, pero que en determinados momentos de los primeros años de vida, esta estructura de sueño está inmadura. Hambre, sí, sed, frío, calor, necesidad de cambiar de posición, digamos, cuestiones de necesidades asociadas a la fisiología pueden ser antes de despertares nocturnos, pero no siempre es el hambre, eso es lo más importante que hay que entender. Necesidad de contacto y de seguridad. La noche, sobre todo en la noche, se presenta como un evento amenazante para los bebés pequeños, es un momento también de separación de sus cuidadores, aunque duerman, incluso siendo el lecho, un momento en el que desconectamos. Entonces es esperable que el bebé necesite cada tanto reasegurar la presencia del adulto cuidador cerca, así que es esperable que pidan este contacto nocturno. El momento evolutivo, ¿no? Estos hitos del desarrollo que pueden impactar en el sueño, incrementando los despertares nocturnos en determinados momentos del crecimiento. A veces el agotamiento, yo siento igual que el agotamiento es un concepto un poco sobrevalorado, digamos, un bebé agotado tiene que ser un bebé que realmente cuando uno evalúa las horas de sueño que tiene, está bastante alejado de este percentil en el que podría estar en edad. Pero sí hay cosas que podemos tener en cuenta, como por ejemplo este cuento de quitarle la siesta para que duerma mejor. Eso no va a ocurrir, eso puede hacer que el bebé llegue un poco sobreestimulado, el famoso pasado de rosca, gracias a la fase nocturno, no va a mejorar el sueño nocturno. Entonces sí, atender las necesidades de sueño del día es importante. Una higiene del sueño deficiente, que eso se lo cuento en un ratito de qué se trata, o obviamente dolor o cursar una enfermedad podría explicar fácilmente motivos por los cuales un bebé o un niño se podría despertar más veces durante esos días, ¿no? Y cuando decimos trauma en realidad se refiere a, esto por ahí es un poco más profundo, más difícil, digamos, de desgranar, pero tiene que ver en general, que yo es algo que trato de indagar cuando hago consultas de sueño, cómo fue la vida de ese bebé desde la etapa intrauterina, cómo fue el nacimiento, cómo fueron sus primeros días de vida, porque a veces hay algo de eso que tenga que ver con situaciones vividas en el embarazo, con un nacimiento traumático, con una separación de la mamá al nacer, los bebés que por ejemplo, por diferentes razones, bastante tiempo. Bueno, todas esas cosas a veces pueden tener alguna explicación en la forma de dormir más adelante, entonces está bueno conocerlo para analizarlo como variable. Y bueno, cuando hablamos de sueño, en general siempre se plantea este debate sobre si los bebés deben o no deben dormir en la misma habitación, en la misma cama, en una habitación separada, si el colecho sí, si el colecho no. Primero, a ver, para
poner como en blanco y negro algunas definiciones, entendemos por colecho el hecho de dormir con el bebé en la misma cama, ya sea con uno o con ambos padres. Esta escena del bebé en esta cuna también se denomina colecho, es un bebé que está en una cuna de colecho, que lo que hace es simplemente ampliar el espacio de descanso, pero lo comparte con la familia, con sus cuidadores. El otro término que se usa bastante es la cohabitación. Acá tenemos a un bebé que comparte el cuarto con la familia, pero que duerme en una cuna aparte, como por ejemplo, bueno, Moisés, una practicuna, un catre. Este escenario de la cohabitación, desde la ciencia, es lo que se recomienda como mínimo durante los primeros 6 meses. Es decir, dentro de las recomendaciones de sueño seguro, se sugiere que el bebé duerma en la misma habitación que los padres los primeros 6 meses de vida. A partir de los primeros 6 meses de vida es decisión de la familia si el bebé permanece en la habitación o se busca que el bebé duerma en otro cuarto. Y por supuesto el colecho o el no colecho, es una decisión familiar que está atravesada decididamente por factores culturales, como vimos antes, porque es real. Occidente, y sobre todo la parte anglosajona de Occidente, es bastante poco amiga de la idea del colecho. Los países latinoamericanos en ese sentido un poco más, pero no deja de ser todavía un tema tabú, aún en países como el nuestro, ¿no? En relación al colecho, lo que sabemos es que hay posturas detractoras del colecho, que en general lo que tienen es que están basadas quizás por ejemplo, dichos sobre lo que es el exceso de apego, el temor, digamos, de criar niños muy dependientes, el problema de perder espacios de intimidad en la pareja. Y lo que es interesante entender de esto es que no hay ninguna evidencia que sostenga estas opiniones, porque lo que son opiniones que pueden ser respetables. Nadie debería, digamos, meterse en las decisiones de vida del otro. El gran problema quizás es cuando estas opiniones vienen de la mano de profesionales de la salud, donde en realidad quedan como enmarcadas en recomendaciones. Es ahí donde deberíamos dividir un poco las aguas, ¿no? Porque son opiniones, pero la evidencia científica no sostiene estas opiniones. Lo que sí hay en relación a la evidencia científica son algunos beneficios. Es una palabra que no me termina de convencer, porque parece que es como algo que uno quiere como vender características de algo, pero sí que hay características positivas evidenciadas en relación al colecho. Primero, saber que toda la vida hemos dormido en colecho con nuestros hijos, como les conté antes. No había en la cultura esto de tener varias habitaciones y camas separadas y demás, y todavía al día de hoy hay culturas donde el colecho sigue siendo la norma, países escandinavos, países de Oriente, Indonesia, hay ciertas regiones del planeta que el colecho es la norma. Y para entender estas características positivas, vamos a decir que el colecho satisface las necesidades básicas del recién nacido y también del niño pequeño. Estas necesidades básicas tienen que ver con el alimento, tienen que ver con el contacto y tienen que ver con la comunicación permanente del bebé con su principal cuidador, que en general es la madre. El colecho nos permite hacer todo esto en la noche. De día hay tantas otras formas de abastecer al niño, satisfacer sus necesidades básicas. De noche el colecho nos permite hacer esto. Es también esto que entendemos como continuum biológico, ¿sí? El bebé viene de estar en la panza durante 9 meses, y cuando nace, nuestras crías son los bebés más indefensos y más dependientes de todas las especies de mamíferos. Entonces necesitan seguir en un estado de gestación, solo que ahora digamos, desde fuera del útero. El colecho permite en la noche, o en el día también, propiciar al bebé esta experiencia de exterogestación, como se conoce, ¿no? De seguir como recreando el ambiente del útero, pero a través del contacto y por fuera del útero. El colecho facilita la simbiosis natural mamá-bebé. Esta simbiosis existe, es una fusión que le llamamos emocional, que es invisible,
que permite establecer un apego natural, un apego seguro entre la mamá y el bebé, y que después sí va a posibilitar la famosa separación, independencia de la que tantas veces se habla en crianza, este deseo de criar niños que sean adultos independientes, sí, pero primero, en esta etapa de la crianza, esos niños necesitan estar, el apego viene de esa palabra, ¿no? Del estar juntos. Entonces, querer forzar una independencia en una etapa donde un bebé necesita todo lo contrario, no va a ayudar a la independencia futura. Puede, de hecho, dejar estos residuos de necesitar o de inseguridad, del no saber si cuento con el otro. Hay como mucho en relación al apego y a lo que pasa en los primeros años de vida en relación a esto. El colecho también permite lo que es la responsabilidad materna, ¿no? La mamá que duerme junto a su bebé aprende más rápidamente a leer las señales del bebé, a responder a estas, conoce los ruiditos del bebé. Diría que el colecho también, de alguna forma, permite a la madre ganar confianza en el manejo y cuidado de su bebé. Así que tiene hasta beneficios en eso, ¿no? En la función materna. Facilita el amamantamiento nocturno, no hace falta explicar mucho sobre esto, pero sí acá es importante que cuando hablamos de colecho, y yo insisto mucho con la idea de que las madres no pierdan la horizontalidad a la hora de atender al bebé de noche, acá es importante que el amamantamiento se practique de manera acostada. Hay muchas mujeres que quizás en las primeras semanas o meses de vida de sus bebés no se han animado a amamantar acostadas y llegan a determinada edad de sus bebés y se siguen sentando en la cama. Y esto es un tema, porque no estamos como aprovechando al máximo, digamos, el propósito del colecho, que es precisamente reducir los esfuerzos de la mujer. Digo la mujer porque es la que amamanta, ¿no? Los padres también intervienen, pero en el hecho del amamantamiento es la mujer. Reducir sus esfuerzos a la hora de atender a un bebé que se despierta de noche. Y siempre también explico que si el bebé, nos toca un bebé que se despierta una vez por noche, 2 veces por noche, quizás poco importe dónde duerma, si la familia de pronto no quiere hacer colecho, justo le tocó un bebé con esas características, genial. Se levantará una vez, 2 veces, atenderá al bebé y volverá cada uno a su cama. El gran problema es cuando el bebé se despierta 4, 7, 8 veces por noche, y ahí nos preguntamos, ¿cómo hacemos para sobrevivir si no queremos hacer colecho? Si más allá de la discusión esta, digamos, de estos beneficios del colecho, desde la cuestión del apego y del desarrollo, ¿qué pasa en lo práctico? ¿Qué pasa en la dinámica concreta de cada noche de cada familia? Entonces es cuando ahí el colecho debería ser considerado como opción, a menos que la familia no tenga problema en levantarse X cantidad de veces por noche para atender al bebé. Y otra cuestión del colecho es que, sobre todo en los bebés amamantados, permite la sincronización de patrones de sueño entre la mamá y el bebé, ¿sí? La mamá en realidad es la que modifica sus patrones de sueño para alinearse con los del bebé y comparten los estadios de sueño profundo y de sueño liviano. Y esto, de alguna forma, le permite a la mamá que hace colecho y amamanta, digamos, optimizar el tiempo que descansa. Se va a despertar o microdespertar varias veces, pero cuando puede dormir, ese tiempo es como que lo exprime al máximo, sería la explicación más simple. Y cuando empezamos a hablar de lactancia nocturna en relación al colecho, también hay cuestiones que tenemos que entender en cómo de alguna forma facilitan las cuestiones para el bebé a la hora del descanso y para la mamá también. En el caso del bebé, la lactancia nocturna asociada al colecho colabora con el óptimo crecimiento del bebé. Cuando a veces se habla sobre quitar tomas nocturnas con la fantasía de que por eso el bebé se despierta, o sea, entender que el bebé se despierta por la teta y entonces si saco la teta la ecuación sería que no se va a despertar más, esto no funciona así. Pero además que si el bebé es un bebé menor de 12 meses, donde más allá de que inició alimentación complementaria, la lactancia sigue siendo la fuente principal de alimentación, esto podría ir en detrimento del crecimiento del bebé. Entonces lo que hace la lactancia nocturna es colaborar con el crecimiento y el colecho facilita la posibilidad de la lactancia nocturna.
También la lactancia ayuda al bebé a retomar el sueño rápidamente. Se dan ahí algunos mecanismos que funcionan juntos, como por ejemplo la succión, que libera hormonas que son relajantes, como la colecistoquinina, esta que ven acá con las siglas CCK, que ayuda al bebé a relajarse. También sucede con los bebés que usan chupete, también sucede con los bebés que se chupan el dedo, ¿sí? Esta colecistoquinina se libera con el mecanismo de succión, cualquier cosa sea que el bebé succione. También la leche materna, por su parte, contiene sustancias que son inductoras naturales del sueño, como el L-triptófano, que es un aminoácido esencial que es un precursor de la melatonina, o sea, es una forma de melatonina que el bebé recibe a través de la leche materna. Y por otro lado, la lactancia nocturna asociada al colecho funcionan como factores de prevención del síndrome de muerte súbita del lactante, dada la mayor digestibilidad que tiene la leche materna, que propicia un sueño más liviano, o sea, el bebé puede estar más conectado, incluso en fases de sueño profundo, y además la posibilidad de hacer colecho genera una situación de respiración sincronizada mamá-bebé. Lo que hace la mamá es, la respiración de la mamá es funcionar como un metrónomo, como un recordatorio a ese bebé que el bebé chiquito sobre todo, que tiene un sistema respiratorio inmaduro, funciona como un recordatorio para que siga respirando. Cosa que no sucede si la mamá está separada de su bebé al dormir. Y en el caso de la mamá, la lactancia nocturna permite lograr buenos niveles de producción de leche, porque sabemos que por la noche producimos el pico de prolactina más alto que vamos a generar durante las 24 horas del día, entonces estimular la glándula mamaria por la noche nos ayuda a sostener un buen nivel de producción. También esa secreción de prolactina induce a la relajación, es una hormona que ayuda a la relajación materna, y como decía recién, optimiza el descanso de la madre. Por un lado, por la sincronización de los patrones de sueño, y por otro lado, por la posibilidad de mantener la horizontalidad durante la atención del bebé en las noches. Y como dato de color les cuento que además el colecho aumenta el tiempo de duración de la lactancia, es decir, las madres que hacen colecho amamantan por más tiempo. Cierro esta parte de la charla con este concepto que me encanta, que fue creado por un científico investigador referente a nivel mundial sobre el sueño infantil y de la madre, que se llama James McKenna. Él habla del concepto del breast sleeping, ¿no? Breast es pecho, sleeping es dormir, y cómo el pecho y el sueño funcionan como dos entidades interdependientes, que no tiene, digamos, desde la fisiología, no tiene sentido pensar en separar el sueño de la alimentación, porque todos estos procesos que les cuento funcionan de manera natural, entonces es un contrasentido pensar que una cosa entorpece o dificulta la otra, ¿sí? Bien, y nos metemos en la última parte de esta charla, donde voy a hablar un poquito sobre qué recursos podemos pensar para propiciar o facilitar también el sueño de los bebés. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué pasa con la higiene del sueño. Tanto se escucha hablar de la higiene del sueño. Cuando pensamos en la higiene del sueño, pensamos en dos cosas. Por un lado, pensamos en lo que son los hábitos y las actividades previas al momento de irnos a dormir. O sea, qué es lo que hacemos, los adultos también, antes de irnos a dormir, y cómo eso puede impactar en el sueño. Y también la higiene del sueño está determinada por las características del ambiente donde dormimos. En general, las variables más importantes que consideramos tienen que ver con la temperatura del ambiente, con la luz del ambiente y con el ruido ambiente. Entonces, cuando tenemos que pensar un poco en qué cositas podemos revisar para ver dónde podemos tratar de mejorar algo, les cuento un poco cuáles podrían ser. Por un lado, lo que es la actividad física. Tratar de ofrecer al bebé o al niño también toda la actividad física posible acorde a la edad, obviamente, ¿no? Este año fue un año complicado en ese sentido, porque bueno, hubo mucho de sedentarismo, mucho de quedarnos en casa y poco movimiento, y eso se ha visto reflejado en el sueño de los adultos también. La actividad física regula mucho
el sueño, ¿sí? Tener una buena, un buen bloque de ejercicio. No hablo solamente de gimnasia, pero tener la posibilidad, o sea, en la vida normal uno se traslada, va, viene, no está todo el día en su casa, eso está bueno. Y en el caso de los niños, tratar de, sobre todo en horas del día, ya cuando va cayendo el día, no tanto, en horas de la mañana, y en horas de después del almuerzo, tener momentos de actividad física, lúdica, pero que les permita desplazarse, el que gatea, que gatee, el que camina, que camine, el que no hace nada de todo esto, simplemente estar en el piso, moverse, empezar a mover el cuerpo, los bebés chiquitos, ¿no? Conocer el movimiento de sus extremidades, empezar a practicar cómo tienen que hacer para rolarse, para alcanzar un objeto. Bueno, todo esto es importante porque todo esto lo que hace es ayudar al niño a drenar energía, acumular adenosina y tener verdadera necesidad de irse a dormir. En relación a la luz de la que hablábamos, es buena idea siempre tratar de exponer, y a nosotros también, no solo a los niños, a la luz del día, a la luz natural desde temprano, e ir bajando las luces un poco replicando lo que pasa afuera, ¿no? en el exterior, que pasa con el sol cuando se empieza a ocultar. Con esto quiero decir que está bueno salir de casa todos los días un rato, especialmente cuando hay buena luz natural. Si el día está nublado, en realidad también, no es que nos tiene que dar el sol directo, pero sí estar expuestos a la luz, y si no, por alguna razón no se puede salir, tener al bebé jugando cerca de una ventana, de una buena fuente de luz natural, es importante porque esto ayuda a regular el ritmo circadiano, así a que el bebé tenga claro, su cuerpo tenga claro cuándo es de día y cuándo empieza a ser de noche. Entonces cuando se empieza a ocultar el sol, empezar a bajar las luces, ¿sí? a replicar, como les decía, esto que está pasando afuera. Y esto es lo que ayuda también a que el cuerpo capte esas señales y se vaya predisponiendo para dormir en un rato, ¿no? Emplear un ritual predecible y placentero. Se habla mucho de las rutinas, y a mí me gusta pensarlo más como rituales, que tiene que ver con una sucesión de acciones que llevamos adelante antes de irnos a dormir. No tiene que ver con hacer todo a las 8, a las 8:30, a las 8:28, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el orden en el que hacemos las cosas. Y como sabemos que a los niños es lo que es la predictibilidad de lo que va a pasar, les sirve para tener un poquito más de control de lo que pasa en su vida, para saber anticipar qué es lo que va a pasar después que qué. Es muy común ver en los bebés, por ejemplo, no sé, que están jugando con un objeto y lo tiran al piso y uno se lo recoge y lo vuelven a tirar, y uno se lo recoge y lo vuelven a tirar. Bueno, esa repetición del saber que cuando yo hago esto va a pasar esto otro, al bebé le genera placer y les genera control de lo que pasa. O los niños un poquito más grandes que les gusta ver 75 veces la misma película. Bueno, tiene que ver con eso, con el placer que les genere, la tranquilidad que les genera el saber qué va a pasar. Entonces, el ritual tiene que ver con eso, con darle como al bebé estas señales en ese mismo orden de que se viene el momento de dormir. Puede ser, como la idea es que tratemos de hacer más o menos siempre lo mismo. Puede ser un baño, un masaje con un aceite esencial, el cambio de pañal, pijama, poner una cierta música, y ahí irnos a dormir, ¿no? Una teta y dormir, o la mamadera, las que toman mamadera y dormir, pero la idea es que se pueda respetar el orden. Tratar de evitar sobreestímulos que justamente atenten contra ese ritual tranquilizante que estamos tratando de implementar, como por ejemplo juegos ruidosos. Y pongo el baño acá porque es importante, tenemos culturalmente muy asociado el baño al sueño. Y en algunos bebés, sobre todo en bebés más grandes, a veces el baño es una cosa estimulante, ¿sí? Es una cosa divertida, que les gusta chapotear, que les gusta jugar con los juguetitos del agua. Entonces, si el baño va a ser un momento de juego a full, quizás sería más conveniente pensar en mover el baño a un momento más alejado del sueño y no meterlo, digamos, dentro de este ritual nocturno. Por supuesto, las pantallas, y esto incluye a los adultos, que por eso se recomienda tanto esto de no irnos a dormir con el celular a la cama, con evitar la exposición, porque lo que tienen las pantallas, todas, es la emanación de luz azul, y esa luz azul es un tipo de luz que bloquea o inhibe la secreción de melatonina, por eso no es buena idea
el uso de pantallas antes de dormir. Promover un tiempo de calma y conexión. Y con esto quiero decir que, como les decía antes, el momento de la noche se presenta como un momento de alguna forma de despedida, aunque sea por un rato, hasta el primer despertar del bebé con su mamá, del niño con su mamá, va con la familia en general, pero hablo siempre de la madre como figura de apego principal, por eso hablo tanto de la madre. Y la madre en ese momento ya está cansada, tiene ganas de ir a mirarse un ratito el capítulo de la serie que ya no pudo terminar ayer, comerse algo, quiere un poco cerrar su día de rol materno y dedicarse un poquito a algo que le hace bien, un poco de charla adulta con su pareja, lo que sea. Es completamente entendible esto, pero es importante también saber que si el bebé está necesitando ese momento de calma y conexión, intentar como acelerar este proceso de la rutina nocturna para poder meter al bebé a dormir y liberarme de esta tarea, a veces genera una tensión en el ambiente y el bebé lo capta pero como un experto, y puede ser que el bebé se ponga más nervioso, no se duerma, la madre se ponga a su vez más nerviosa, entonces todo se dilata, todos se estresan, y que en ese caso poder entender que el bebé necesita este ratito de último contacto con la mamá, y uno poder entregarse a eso a veces facilita un poco este proceso, y ese momento quizás de una copa de vino, de un capítulo de una serie, va a poder llegar si logramos atravesar este momento como con la mejor predisposición posible. Revisar el momento de las siestas y la duración de las siestas, un poco lo que les decía antes de lo que pasa con el sueño de la noche si yo trato de intensificar el sueño del día por demás, que a veces nosotros lo podemos lograr a veces estirar la siesta famosa, pero que a veces eso puede impactar negativamente. O si la última siesta especialmente me quedó muy pegada a la hora de irnos a dormir, es posible que ese momento de irnos a dormir o no se produzca cuando estamos esperando, o el bebé no tenga sueño, básicamente. Entonces, ir como encontrando un poco dentro de la necesidad real del bebé, evaluar, a mí me parece interesante evaluar todo el tiempo la real necesidad de sueño del bebé, porque como van dejando atrás algunas siestas, a veces nos quedamos con la idea de que el bebé duerme 4 siestas, y en algún momento el bebé ya transiciona a 3, y poder ser sensibles a esto, por ahí va a ayudar también a qué pasa con el sueño nocturno, ¿sí? Tener como un poco de observación en eso es interesante. Atender las señales de sueño tempranas también, esto de poder captar cuando el bebé me empieza a mostrar que se quiere ir a dormir, se empieza a restregar los ojos o a rascarse las orejas, o se queda como quieto, ¿no? Como que pierde un poco de actividad física, parece mostrarme desinterés, si le muestro algo, alguna cosa nueva, gira la cabeza. Esas cosas está bueno verlas, pero sin también volvernos locos con esto de las señales de sueño, porque a veces las familias me cuentan, no sé, el bebé se despertó hace 1 hora y ya me parece que tiene sueño de nuevo. Bueno, a veces el bebé nos muestra con señales parecidas a las señales de sueño otras necesidades. Por ahí está aburrido, por ahí necesita cambiar de ambiente, necesita cambiar de persona. Entonces, ser un poco como curioso de lo que puede estar necesitando el bebé y no explicar todo con tiene sueño, porque si no, de nuevo, se empieza a construir como esta obsesión de que es como el hambre, ¿no? Cualquier cosa de que el bebé llora y es por hambre, bueno, no siempre es por hambre, y no todos los bostezos son por sueño. Entonces, poder un poco también tener un sentido común asociado a esto me parece importante para bajar un poquito la ansiedad. Y por último, chequear esto de que les contaba del ambiente de sueño, ¿no? ¿Qué pasa con la luz ambiente? Esto de la importancia de mantener oscuridad en el ambiente de sueño va a ayudar a no inhibir la secreción de melatonina. Si necesitamos tener una lucecita, porque necesitamos ver algo, porque si no, no encontramos al bebé en la noche, si hay una oscuridad total, se sugiere que las luces que usemos para iluminar un poco el ambiente estén dentro del espectro de las luces rojas. De hecho, ahora se venden bastantes lámparas de LED que a veces o cambian de color, se puede elegir el color rojo, esas pueden ser, o simplemente una bombita de color rojo en una lámpara que tengamos, pero aparentemente
el color de luz rojo es el que no inhibe la secreción de melatonina. Otros colores sí parecen interferir con eso. El tema de la temperatura también, el bebé se puede despertar por frío o por calor, entonces tener en cuenta esto de la temperatura relacionada con las pautas del sueño seguro es 18 grados, y pareciera a veces ser un poquito fresco, pero es preferible. La regla, digamos, sería un ambiente fresco y un bebé abrigado en consecuencia. A veces se pueden usar capas, de pronto, no sé, un body de manga corta y arriba un pijama con la manga larga, si es una época más fresca. Evaluar realmente eso. Es mejor eso que un ambiente caluroso con un bebé más desabrigado, porque el ambiente caluroso, y más aún si es un ambiente seco, reseca las mucosas y eso puede generar que el bebé esté incómodo, pida teta más veces porque necesita como hidratarse. Entonces, atender esos detalles son importantes a la hora de pensar cómo beneficiar un poco el sueño. Y por último, el tema del ruido. Hay bebés que son un poco más sensibles al ruido, que como esta cosa de que se despiertan por cualquier cosa, otros no. Entonces, evaluar un poco si hay ruidos ambiente que pueden estar ocasionando despertares nocturnos, sea porque el bebé se va a dormir, no sé, a las 8 de la noche, 8:30 de la noche, y el resto de la familia, sobre todo si hay otros niños, se duermen un poco más tarde, y que esos ruidos generados por la familia puedan llegar a ocasionar despertares. Bueno, a veces usar alguna o música de fondo, o a veces se usa esta idea del ruido blanco, a veces ayudan un poquito a camuflar, si efectivamente ese puede ser un problema, ayudan a camuflar cuestiones sonoras que pueden despertar al bebé. Lo mismo a veces a la mañana temprano, hay momentos, no sé, 4 o 5 de la mañana que empiezan a cantar algunos pajaritos, o pasa el camión de la basura. Bueno, evaluar esas cosas. Si hay ruidos de afuera que pueden llegar a ocasionar despertares, cómo poder tratar de camuflarlos un poco, es una buena idea. Y bueno, a modo de cierre, quiero simplemente rescatar que el sueño es un proceso evolutivo que va a evolucionar inevitablemente con el tiempo. Hagamos lo que hagamos colecho o no, demos la teta o no, esto va a cambiar. Los adultos no podemos eliminar los despertares nocturnos, pero sí podemos decidir cómo acompañar y cómo sobrevivir esta etapa en los primeros años. Y la idea, sobre todo, es que para mí es el principal problema del sueño infantil, es tener expectativas reales y buscar opciones que nos beneficien dentro de un enfoque familia-céntrico, ¿sí? Donde estemos un poco cerca de las necesidades del bebé y también no por eso olvidarnos un poco de las necesidades propias de quienes estamos criando. Así que bueno, llegamos al final. Voy a descompartirles la pantalla y así los puedo ver. Les agradezco, bueno, haberme escuchado en todo este tiempo. Ahí no sé, Jessy, si vos querés desmutearte. Ceci, estás muteada. Estás muteada, Jessy. Ahí está, no me podía sacar el silencio. Habla. Gracias, Bueno, bueno, ahí les agradezco, leyendo justo los últimos comentarios, les agradezco las lindas palabras. Está buenísimo que les haya servido. muy buena tu exposición. Y antes de pasar a las preguntas y después posterior un poco de qué se trata NursiCare, para las que no conocen el producto y que no estuvieron en las otras charlas, NursiCare viene en este formato, son unas almohadillas de lactancia que vienen en un sobre de esta manera, acá están del otro lado, se colocan sobre el pecho para ayudar a lo que tiene que ver con los dolores, con la sensación de roce, con las grietas, y siempre con la ayuda de una puericultora, una asesora en lactancia. Se colocan de esta manera súper fácilmente, están buenísimas para usar previas al nacimiento y también ante alguna necesidad para afecciones mamarias. Y también tenemos el NursiPad, que es una de nuestras nuevas creaciones con NursiCare, que es una almohadilla de calor que se utiliza para cosas muy puntuales, que obviamente las tiene que sugerir una puericultora. Así que
si alguien tiene alguna duda, nos puede hacer una pregunta sobre Nursicar, se la respondemos. Iván, y si te parece, te voy preguntando las preguntas que fueron dejando en el chat. Dale. Dale. Bueno, Dale. algunas cosas las fuiste diciendo, pero si quieren ir ahora escribiendo preguntas, también lo pueden ir haciendo. Una de las que fui es, ¿qué se puede hacer si el bebé tiene cólicos y esto perjudica al sueño? Bueno, el tema de los cólicos es como un capítulo aparte, porque primero deberíamos entender de qué hablamos cuando hablamos de cólicos. A veces se le dice cólicos a todo, cualquier llanto del bebé, y el llanto por cólico tiene una determinada característica, pero a veces depende del momento de la evolución del bebé, en qué momento está, ¿no? En qué edad tiene el bebé. Los que se llaman, digamos, técnicamente cólicos son llantos intensos que se dan en general entre los 15 días de vida y los 3 meses del bebé. A veces los bebés tienen 3 o 4 días y ya las familias están cólicos. Bueno, eso no es técnicamente un cólico. Lo digo porque a veces hablamos de cólico como una palabra que engloba muchas cosas. Frente al cólico habría que ver desde cómo fue la gestación, cómo fue el nacimiento, cómo se alimenta la madre. Hay algunos alimentos pueden resultar irritantes para el bebé y que a veces generan un tipo de confort. ¿Qué está pasando con la lactancia o la forma de alimentación? Si está el bebé teniendo un buen agarre o no, eso también puede generar, digamos, incomodidades al bebé. Lo mismo con la mamadera, hay bebés que tienen dificultades para succionar de la tetina de la mamadera, entonces realmente evaluar qué es lo que está pasando. Yo no soy de normalizar los cólicos en esta cosa de, bueno, ya va a pasar. En general, cuando tienen que ver solamente con un ajuste, digamos, a la vida extrauterina, sí tienden a pasar, pero un poco, a mí no me gusta decir a las madres, bueno, no es nada, porque cuando la madre trae una preocupación, en general, algo es. Claro. Aun cuando no sea algo grave ni nada, escuchar esa voz es importante. Pero bueno, es como muy abarcativo el cólico. No me animo a dar una respuesta cerrada sobre eso. Perfecto, quedó claro y nos quedó así como abierto, excelente. Otra de las preguntas que te hacen alusivas al sueño es que si le están dando de amamantar estando acostados, si se debe reincorporar para hacer el famoso provechito si es que estaban en situación de sueño. La verdad es que si el bebé queda dormido, queda realmente saciado, relajado, y está dormido, el provechito no es algo, digamos, mandatorio. El bebé en general cuando está incómodo lo hace saber, se retuerce, queda como, no está como totalmente relajado y entregado al sueño. La verdad es que a veces por querer hacerlos eructar los terminamos despertando, entonces honestamente, sobre todo amamantados en bebés que toman mamadera, a veces sí hay una ingesta de aire que está bueno, a veces ayudar a expulsar, pero si el bebé es amamantado, no habría por qué pensar que necesita eructar sistemáticamente. Mirar al bebé, siempre insisto con eso, mirar al bebé y tratar de decodificar lo que necesita. Si el bebé quedó desmayado después de una teta, verdaderamente yo no lo molestaría. No. Perfecto. Bien, te pregunto si a los 4 meses un bebé podría llegar a mover la cabeza si es que se le tapa con alguno de los padres haciendo colecho, entiendo, digamos, la nariz cuando duerme. Y desde más chiquitos también, diría, el bebé tiene un reflejo de separarse de la superficie que está obstruyendo las vías aéreas. Pero como en general a los 4 meses tratamos de que el bebé duerma boca arriba, a menos que el bebé ya se empiece a poner boca abajo naturalmente y entonces lo podemos dejar. El tema es que si el bebé todavía no se rola, dejarlo boca arriba y con todo, digamos, el espacio despejado va realmente a reducir cualquier chance, digamos, de obstrucción de las vías aéreas. Pero sí el bebé puede moverse para separarse si hay algo que lo está haciendo, desde luego. Es un mecanismo de supervivencia. Claro, excelente. Acá te preguntan, Carolina, que ella hace colecho, que le encanta, pero le duele mucho la espalda y el cuello, que si algún consejo para amamantarlo acostada. Sí, sí.
yo creo que para las madres que no le terminan de encontrar la vuelta, está bueno practicarlo de día, no a las 3 de la mañana, practicarlo de día, tratar de encontrar la posición que nos permita decir, bueno, yo en esta posición puedo amamantar y hasta me podría dormir. En la posición acostada, cuando estamos de costado literalmente, algo como muy, muy clave que a veces no se dice y que es, digamos, lo que marca la diferencia, es que la madre, atrás de la espalda, se pueda colocar una almohada, o sea, que amamanta de costado, pero que atrás se pone algo que le da soporte, porque si la madre no se pone una almohada, almohadón, puede ser incluso el almohadón para amamantar, que por ahí en la posición acostada no lo usa, que se ponga en la espalda, porque tener que hacer equilibrio, digamos, en el lateral del cuerpo puede ser bastante poco relajante para querer además dormirse amamantando. Ver acá qué pasa con las almohadas a la altura de la cabeza, si el brazo queda por abajo de la almohada o por delante, si estiro el brazo, encontrar, hacer como tarea para el hogar el estudiar la posición más cómoda y después tratar de replicarla de noche. No tratar de ensayar cosas nuevas, digamos, en el medio de la noche. Pero sí esta cosa de la espalda sostenida puede marcar una gran diferencia en la lactancia acostada. Claro, Sí. tiene un sostén espectacular. Totalmente. Es importantísimo eso y a veces no se lo tiene en cuenta eso. Claro. Después acá te preguntan, a veces en las tomas nocturnas no quiere soltarse el pecho, ¿qué se puede hacer para evitar ese amamantamiento no continuo? Que un poco vos hablaste de esto, de que por más de que no tome tantas veces pecho, no quiere decir que duerma mal o peor o mejor. No, de hecho a veces las dudas de las madres tienen que ver con que si está tomando, también está durmiendo o no. Y sí, el bebé puede amamantar durmiendo, no es que no está durmiendo, o sea, como para que estén tranquilas de que el bebé no está perdiendo tiempo de sueño por estar amamantando. Esta situación del bebé agarrado del pecho, no sé la edad del bebé, eso también va a ser importante, es una situación bastante común, muchos bebés se quedan haciendo lo que llamamos succión afectiva, prendido el pecho, aunque ya hayan terminado la toma, digamos, nutritiva, la extracción de leche, concretamente hablando, se quedan como ahí cerquita queriendo... 6 meses tiene. 3. Y sí, es como bastante difícil evitar un poco esa situación. Uno puede tratar de probar igual, desprender al bebé y evaluar si el bebé está necesitando por ahí o más tomas del día, a ver si está en realidad compensando en la noche tomas que no tuvo en el día. Pero sí, es cierto que a esas edades todavía los bebés se pueden quedar ahí, sobre todo porque a los 6 meses están pasando también muchas cosas y pueden estar necesitando como esa presencia extra de la madre cerca, pero es una edad en la que a veces empiezan o a jugar más en el suelo, estar como en otra, y a veces se saltean algunas tomas del día, y entonces las compensan de noche. Entonces está bueno atender eso y ver si por ahí meter alguna toma más del día no es una buena idea. Bien. ¿Qué alimentos pueden producir molestias en el bebé? Que según el pediatra se puede comer de todo, me imagino que alusivos al momento de dormir, ¿no? Sí, no, entiendo que en general, bueno, claro, que se reflejen más en el momento de dormir. Claro. No hay una lista de alimentos prohibidos, para nada, a menos que la madre obviamente sea alérgica a algo, pero si no, en realidad hay mucho de prueba y error. Lo que sí sabemos es que hay ciertas proteínas en los alimentos que contienen en general o gluten o leche de vaca que pueden resultar inflamatorias tanto para el aparato digestivo como del bebé, porque en general el intestino materno es un poco un espejo del intestino del bebé. En realidad al revés, el del bebé es el espejo del de la madre. Entonces, sí, por la microbiota. A veces, exactamente. Entonces, a veces es una buena idea pensar si hay algún alimento de estos que puede interferir y hacer la prueba. Por ahí, si la madre dice, sí, yo realmente consumo mucho lácteo o consumo muchas harinas, bueno, a veces hacer una dieta de exclusión por algunas semanas, no sucede de un día al otro la magia, ¿no? No. Implica como un cambio en la alimentación, sostenerlo, evaluar realmente si el cambio tuvo sentido, a veces vale la pena, a veces como que se desestima mucho esto, y puede ser un poco la clave del problema. Después están lo que son alergias alimentarias concretas, ¿no? Que no estamos hablando de eso. Estos son por ahí molestias o
y incomodidades que pueden generar algunas proteínas alimenticias. Bien, te voy haciendo ya las últimas. No se nos vayan que se viene el sorteo. ¿Bebé de 1 año puede dormir boca abajo? Sí, bebé de 1 año ya hace lo que Ya quiere. gira solo. Sí. Claro. Cuando el bebé ya puede ganar autonomía en girarse y ponerse boca abajo por sus propios medios, puede dormir como se le canta. Así que no hace falta intervenir. Ahí le respondimos también entonces a Andrea, que pregunta, bebé de 4 meses está empezando a ponerse de costado al dormir, ¿lo dejamos o se coloca boca arriba? Lo dejamos. Lo dejamos, lo dejamos. Bueno, genial. Si tienen alguna otra pregunta, se la pueden mandar a Vanina, que con gusto les va a responder. Y ahora vamos a hacer el sorteo, si les parece bien. Colocamos a todas las